Bueno chicos, el día de hoy, último tema de abril, sustancias y mezclas. Además este es el último tema del primer bimestre, ¿sí? Sustancias y mezclas, ¿correcto? Primero vamos a ver lo que son sustancias puras. Ojo, estas sustancias se clasifican en elementos o también llamadas sustancias simples. Por otro lado tienen los compuestos o también llamadas sustancias compuestas. Primero, profe, ¿qué son los elementos o sustancias simples? Bueno, estas se caracterizan por ser, ¿sí? Por ser de una misma especie. De una misma especie, ¿correcto? De una misma especie de átomos iguales. Profe, ¿cómo reconozco a un elemento? Bueno, un elemento se reconoce por su símbolo. Por su símbolo, ¿correcto? Por su símbolo, ¿sí? Se reconoce por su símbolo. Profesor, ¿qué ejemplos tienes de elementos? Bueno, los más comunes. El Na, profe, ¿qué es Na? Sodio. Profe, Ca, lo que está en los huesos, el calcio, con lo que respiramos, oxígeno. ¿Correcto? Como ves, son símbolos. Por lo general, la primera letra está en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿sí? Ojo, no de todos los elementos, ¿eh? Solo de algunos. ¿Correcto? Solo de algunos. Pasamos a los compuestos. Pasamos a los compuestos, ¿sí? Profe, los compuestos, bueno, los compuestos serán la unión de dos o más elementos, ¿correcto? Profe, entonces los compuestos son la unión de dos o más sustancias simples. Profe, si al elemento lo reconozco por su símbolo, al compuesto lo reconoces por su fórmula. Profe, ¿cómo es una fórmula? Ahora te lo voy a explicar. Por ejemplo, la muy famosa y conocida fórmula del agua. H2O, ¿correcto? ¿Qué más tienes? Bueno, profe, que los compuestos se clasifican según la cantidad de átomos y según la cantidad de elementos. Mira, con el agua, ¿cuántos átomos hay y cómo se reconoce? Esto se reconoce de la siguiente manera. Vas a encontrar dos átomos de hidrógeno. Profe, dos átomos de hidrógeno. ¿Cuántos de oxígeno? Profe, no hay nada, no, esa es la unidad. Un átomo de oxígeno. Entonces, el agua, según el número de átomos, 2 más 1, profe, son 3. Es un compuesto triatómico. Triatómico. ¿Correcto? Sí, profesor. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno hace un compuesto triatómico. Con el mismo ejemplo, mira, el agua, según el número de elementos. Hablamos de elementos. ¿Cuántos elementos hay, profe? Hay dos elementos. Un elemento químico que es el hidrógeno y otro elemento químico que es el oxígeno. Hacen dos elementos. Entonces, según el número de elementos, el agua es un compuesto binario. ¿Por qué binario? Bi de dos. Dos elementos químicos. ¿Correcto, chicos? Esto es, en resumen, las sustancias. Ya sea por elementos. Profe, en elementos están los 118 elementos de la tabla periódica. Así es. Cada uno con su símbolo. Y los compuestos, unión de dos o más elementos, lo reconoces por fórmula. ¿Qué vienen a ser las mezclas, profesor? Así como existen las fracciones homogéneas y heterogéneas, existen las mezclas homogéneas o también llamadas soluciones. Profe, ¿qué es una mezcla homogénea? Bueno, es algo uniforme. Uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que a simple vista no la puedes diferenciar. A simple vista no se diferencian sus componentes. ¿Sí? No se diferencian sus
componentes. ¿Correcto? Quiere decir que las homogéneas te presenta una sola fase. Una sola fase. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, a simple vista, tú no puedes diferenciar sus componentes. Por ejemplo, el acero es una mezcla de dos compuestos que a simple vista parece de uno solo. ¿Qué otra mezcla puedes conocer o intentar por ahí? A ver, tienes en este caso el aire, ¿sí? El aire es una mezcla de oxígeno y de otros gases. ¿Qué otra cosa o qué otro ejemplo de mezcla homogénea? Profe, el bronce, que es cobre más estaño, el bronce. ¿Sí, chicos? Entre otros ejemplos. Luego vas a pasar a lo que es una mezcla heterogénea. Profe, ¿cómo diferencia una mezcla heterogénea? Bueno, si aquí es una sola fase, esta van a tener dos o más fases. Además, aquí sí se puede diferenciar, los componentes. ¿Sí? Los componentes. Ojo, por lo general se clasifican en dos, suspensiones y coloides. Profe, ¿qué es la suspensión? Bueno, la suspensión está dada por una fase sólida, más una fase líquida. Por ejemplo, todos los jugos que puedas haber, en este caso un jugo de papaya, ¿correcto? Un jugo de papaya o un jugo de piña. Profe, ¿cómo es eso? Un jugo de papaya o un jugo de piña. ¿Por qué va a tener dos fases? Te explico. Ambos tienen sólido y ambos tienen líquido. ¿Por qué? Cuando tú dejas reposar ya sea el jugo de papaya o el jugo de piña, la parte sólida se va hacia ¿dónde? Hacia el fondo, ¿sí o no? Esa es la parte sólida. Y la parte líquida, el agua, se va a la parte superior. Dos fases. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué viene a ser un coloide? Bueno, lo que viene a ser un coloide es muy parecido a la mezcla homogénea, pero se pueden observar, y aquí lo vas a distinguir, sus partículas, las partículas, ¿sí? Directamente se pueden visualizar en un microscopio. ¿Sí? Microscopio. Por ejemplo, ¿qué tienes ahí? La sangre. Ah, profe, yo he visto que en la sangre usan el microscopio para ver de qué está formado. Así es, las famosas plaquetas o lóbulos, ¿sí? Lóbulos rojos, blancos. Por ahí también la mayonesa. La mayonesa, ¿sí? No solo es una mezcla heterogénea, pero además es un coloide. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, nosotros vamos a resolver toda la parte práctica, ya sea de sustancias y de mezclas, directamente por el Meet, por el Classroom, ¿sí? Ahí voy a contar la participación de cada uno de ustedes. Ojo, será como un tema de intervención, ¿sí? Quiero que tengan su libro a la mano, ¿sí, chicos? Bueno, con esto estamos despidiendo todo el primer bimestre, ¿sí, chicos? Ya más adelante les daré las indicaciones del caso, ¿sí, chicos? Nos vemos.